Então, boa tarde para todos os amigos de CISECO que nos veem e nos ouvem nesta segunda-feira de julho. Nós temos o imenso e fraterno prazer de nos reencontrar com o nosso colega Gaston Sigoloni, um colega professor e investigador argentino, professor diretor do Instituto, diretor da setor de investigação, de pesquisa e de experimentação em arte crítica, digamos, na Universidade Nacional de Artes. É professor, investigador em semiótica e mediatizações, discursividade sobre experiência estética na Universidade de La Plata e na Universidade Nacional de Artes também. E coordena os trabalhos de algo muito interessante no contexto universitário e da investigação da semiótica argentina, que é o Instituto, o Arquivo Verón. O Arquivo Verón é um projeto que está sendo desenvolvido pelo Gaston há mais ou menos 2, 3 anos, 4 anos, mais ou menos, e trata-se da recuperação da obra do professor Verón em torno de materiais, em torno dos seus escritos, dos seus livros. E uma das metas, se assim estou correto, do Arquivo Verón é justamente se colocar à disposição dos investigadores que, por razões diversas, se interessam em ter contato com a obra do Verón na forma dos seus escritos e das referências deixadas por ele. Então, o Gaston, talvez ao longo da nossa entrevista, tenha a oportunidade de colocar alguma observação em torno disso, não é, Gaston? Mas, voltando ao tema da nossa entrevista, dizer que é um prazer imenso tê-lo conosco e abordar algumas questões que vinculam o tema da pandemia, aqui se chamamos assim a pandemia, né? Com as questões de produção de sentido que o CISECO tenta desenvolver em suas atividades, e desde já anunciar que todas as conferências que estão sendo por nós veiculadas serão objeto de um livro que será publicado entre dezembro e janeiro, dezembro deste ano ou janeiro do próximo ano, reunindo todos os conteúdos na forma de ensaios, enfim, que serão oferecidos, livro esse que será oferecido ao mercado editorial de comunicações, etc., a partir do próximo ano. Então, é um projeto muito interessante, esse projeto dessas entrevistas, porque é uma forma que nós guardamos para preservar o nosso encontro, nosso vínculo com os que seguem o CISECO, na impossibilidade de nos reunir este ano no formato clássico, interpessoal, da aprazível cidade de Japaratinga. Então, Gaston, inicialmente eu passo a palavra saudando e manifestando o prazer em tê-lo conosco, como assim o fiz. Passo a palavra para a sua saudação inicial aos amigos que escutam e lhe ouvem também. Boa tarde, professor Fausto. Para mí es un gran placer. Voy a falar divagando, como você dice, despacio, para hacer comprensible mi español. Un poquillo de portuñol, pero voy a tratar de falar de español lento para los amigos brasileños. Bueno, nos reúne una situación que ya sabemos nos encuentra curiosamente sorprendidos. ¿Por qué digo curiosamente sorprendido? Porque ese aspecto por momentos apocalíptico que ha tenido la explosión de esta pandemia a nivel global, sin embargo fue como anticipada varias veces en la literatura, ¿no? En el cine. El cinema ha hecho muchas veces alusión a una posible catástrofe natural o algún tipo de invasión que pudiera paralizar o transformar violentamente las relaciones humanas, sociales
económicas, políticas a nivel global. Pero curiosamente parece que nos tomó como de sorpresa. Y esa sorpresa para mí es el primer síntoma interesante de la pandemia. Es decir, hubo algo en cómo sucedieron las cosas que pareció que no lo esperábamos y que no estábamos preparados para eso. El sistema político no se mostró claramente preparado, el sistema sanitario se mostró desbordado en muchas ocasiones, en diferentes países, inclusive no necesariamente los países más pobres han sufrido el desborde sanitario, también los países más ricos, con mejor tecnología, con mejores sistemas. Sin dudas, también los medios de comunicación se han visto conmocionados en sus prácticas cotidianas por esta situación de pandemia. Así que yo creo que la sociedad curiosamente quedó como sorprendida, tomada por sorpresa, ¿no? Frente a esta situación. Y es una situación, la pandemia, que corta, digamos, todos los niveles más importantes, más fundamentales de la vida social y cultural a nivel global. Probablemente un episodio, seguramente el episodio más importante de la historia de la humanidad estemos sucediendo, por su alcance a escala global, quiero decir. De modo que lo que está sucediendo, y yo creo que todavía hoy, 27 de julio de 2020, está sucediendo, no estamos aún en la post-pandemia, estamos en absoluta pandemia. La cuestión más fuerte es que lo que está sucediendo no sabemos cómo y si alguna vez va a dejar de suceder. Quiero decir, no hay perspectivas demasiado claras acerca de cuál va a ser la finalización de esta situación, de este paréntesis especial de crisis en el que estamos envueltos. Es curioso porque eso lo que genera es, por lo menos en mi caso, una cierta generación de paradojas. ¿Por qué hablamos de crisis? Bueno, hablamos de crisis porque evidentemente lo que sucedía antes no está pudiendo acontecer con normalidad. Pero tampoco hay, como se dice, una nueva normalidad instalada, es decir, esa famosa nueva normalidad que quizás configure un futuro post-pandemia, no está todavía claramente configurado, no hay una nueva normalidad, que es una expresión un poco paradójica, porque ya se le dice normalidad, pero todavía no comenzó, así que es muy rara esa normalidad que todavía no le conocemos ni siquiera los rasgos, las características. Y bueno, esa nueva normalidad está ya siendo anunciada de maneras un poco a veces monstruosas por los medios, por los gobiernos, por las organizaciones sanitarias, por las economías o los actores económicos importantes están planteando una posible nueva normalidad, pero lo paradójico es que no es algo que podamos tener, ni siquiera prepararnos a esa nueva normalidad porque no conocemos cuáles son sus características, sus rasgos. Yo lo que creo, y no voy a hablar del futuro porque la ciencia, los científicos debemos hablar de lo que sucede o de lo que sucedió, no de lo que sucederá. No somos especialistas en adivinar, sino en tratar de describir lo que está efectivamente sucediendo. Lo que creo es que lo que principalmente fue conmocionado, trastocado, transformado por esta situación de pandemia, es un aspecto del sentido social de las prácticas cotidianas, tanto a nivel macrosocial como microsocial. ¿Cuál es el aspecto? En general se postuló que el aspecto era algo así como se buscó una metáfora para transcribir o para describir lo que está sucediendo. Y se habló de una guerra,
se habló de una guerra contra un enemigo invisible, también se habló de una gran tormenta y de que somos como una especie de barco naufragando en una gran tormenta en alta mar. Sin embargo, las metáforas no fueron, ninguna han sido muy exitosas. No conquistaron la adhesión y la palabra cotidiana de la gente. Esas metáforas quedaron puestas en boca de esas personas que tienen la posibilidad de expresarse colectivamente, pero no han permeado la vida cotidiana. En la vida cotidiana no hablamos de guerra contra el virus, ni hablamos de la tormenta. Es otro la dimensión del sentido social que ha sido transformada en esta pandemia, que es la dimensión no metafórica, sino metonímica. Es la metonimia, es decir, el contacto, el lazo, el vínculo social. Y casi todas las situaciones que nos hemos encontrado afectados son las situaciones en las cuales hemos necesitado cambiar o romper el vínculo cotidiano. Y esto tiene un impacto, digamos, en la cotidianidad, un impacto, llamemos, no mediático o microsocial, que está afectado de lo mediático, porque nos comunicamos con los afectos, con la familia, con los compañeros, con los amigos, con los vecinos, pero esos vínculos nosotros estábamos acostumbrados a ejercerlos, parcialmente por vías de ciertos contactos mediatizados, WhatsApp o Telegram, o el teléfono, mail, etc., y parcialmente intercalados por una práctica cotidiana de visita, de darse un abrazo, de encontrarse en el café o en el buffet de la universidad, o en la calle con el vecino, o en la casa del amigo, etc. Pero hoy día eso tuvo que reducirse, por lo menos según cada país en distintos momentos y con distintas reglas, pero tuvo que cambiarse o reducirse y en algunos casos directamente anularse ese contacto físico y ejercer toda nuestra relación social, todos nuestros vínculos sociales por vías mediáticas. Eso es un gran cambio, en mayor o menor medida según el país, según la región, según las prácticas, pero eso ha sido un gran cambio, lo cual algo ya sabíamos hacer, pero nunca nos faltaba el cuerpo a cuerpo, el abrazo, el contacto pleno. A la inversa, en el estadio en el cual nosotros nos constituimos socialmente, colectivamente, que es el estadio más propiamente mediático. Nosotros tenemos una imagen de la vida colectiva y social a través de los medios tradicionales, sobre todo masivos, principalmente, pero también hoy día con la reproducción de esos medios en las redes que circulan entre vínculos interindividuales. Pero digo, esa tradición mediática tiene dos grandes bloques de trabajo o de manifestación. La no ficción, el discurso propiamente no ficcional, y el discurso ficcional. Las series, el cine, las telenovelas, ¿no es cierto? Pero en la parte no ficcional hubo un cambio, porque cuando comenzó el fenómeno de la pandemia, comenzó como un fenómeno profundamente no ficcional. Fuimos rápidamente interesados y absorbidos por lo que los medios periodísticos, jornalísticos, informativos nos decían de qué es lo que está sucediendo. Y ese discurso periodístico se apoyó rápidamente en el discurso científico y en el discurso gubernamental. Sobre todo el discurso científico volvió con una fuerza probablemente que hacía muchos años no tenía en los medios masivos, volvió a tomar la palabra de manera muy fuerte para explicarnos, para describirnos qué está sucediendo, cómo debemos cuidarnos, qué debemos hacer y qué no debemos hacer, cuáles son los avances
sobre los cuales la ciencia está tratando de comprender el fenómeno, que por el momento sigue parcialmente incomprendido. Pero es un discurso no ficcional. El discurso no ficcional, esto no lo digo yo, lo ha dicho Schaeffer y otros autores que han trabajado muy fuertemente, es el vínculo macrosocial metonímico, no metafórico. Es decir, no construye una fantasía sobre lo que la sociedad es, una fantasía paralela, sino que construye que eso que está sucediendo afecta física y materialmente nuestra vida cotidiana. El universo de la ficción, de la telenovela, del cinema, tienen universos paralelos. Yo puedo llorar por algo que sucede a un personaje, pero yo apago, termina la serie y yo vuelvo a estar con la emoción de la vida cotidiana, que puede no ser la misma de la que me envuelve cuando estoy viendo la telenovela o el cine. Pero cuando me voy a dormir y vi algo en la televisión, en el medio periodístico, y me genera preocupación o me dice que mañana no voy a poder salir, yo me voy a dormir y eso sigue la preocupación y mañana no puedo salir. O sea, ahí hay un vínculo inmediato, fuerte, estrictamente material sobre lo que me afecta a mis acciones y a mis emociones. Entonces, los dos planos, el microsocial y el macrosocial, se vieron conmovidos en su dimensión más fuerte, no en la cuestión metafórica, sino en la cuestión metonímica. Es el vínculo metonímico con lo social, con lo microsocial y con lo macrosocial, lo colectivo. Y ahí hay mediciones muy buenas, estadísticas muy buenas que mostraron que se vendió mucha más información periodística que hacía bastante tiempo. Los medios periodísticos, casi todos el mundo occidental por lo menos, volvió a captar fuertemente la atención que había perdido progresivamente en estos últimos años, estas últimas décadas. El interés había perdido, los medios periodísticos habían perdido interés y los recuperaron. No sabemos si lo van a poder retener una vez que esto pase, pero han sido foco de atención. Eso es un síntoma de nuestra necesidad de vincularnos con lo no ficcional y con lo metonímico de lo que nos afecta a nivel macrosocial. Yo no quisiera abundar más porque me gustaría dialogar, Fausto, pero sí, principalmente esto es más o menos una hipótesis que yo estoy trabajando y barajando en esta circunstancia. Gastão, eu quero retornar um pouco a uma observação que você fez no início de seus comentários sobre a noção de surpresa. A noção de surpresa, né? Que fomos surpreendidos por alguma coisa que jamais supunhamos que isso poderia suceder numa configuração tão complexa como se sucede, como acontece. Pergunto se essa sua observação sobre a noção de surpresa tem a ver com um desapontamento que nós outros temos em relação à fragilidade que representa para a sociedade os sistemas sociais como seus aspectos de vigilância. Por outras palavras, os sistemas não foram capazes, não desenvolveram competências no sentido de prever, de detectar algum fenômeno que não estaria nas suas rotinas, mas certamente haveria alguns sintomas das suas manifestações, através dos quais eles poderiam, os sistemas, intervir de alguma forma no sentido de conter de uma forma distinta à que está sendo desenvolvida a disseminação do vírus. Como é que você trabalha esse conceito, já que você lançou a noção de surpresa como uma categoria tão forte na sua primeira observação, como é que você retomaria à luz desse meu breve comentário? Sí. Una ficción, una fantasía que envolvió el sistema de las conciencias en general, quién sabe, en las últimas décadas o más de un siglo quizás también, es que la modernidad
la modernidad que llega a través del eje político, pero también del eje económico y el eje cultural y mediático, tenía previsto soluciones para todos los problemas. Y yo creo que en parte la sorpresa viene porque aparentemente la modernidad no tiene soluciones para todos los problemas. Y quizás algunos de los problemas que la propia modernidad genera todavía no tiene desarrolladas las soluciones. Y puede ser que aparezcan imprevistos. Ni la economía está, quizás ya lo sabíamos, Fausto, pero hacía falta quizás confirmarlo con una desgracia. La economía no estaba pensando en que si algo le sucede a escala planetaria al mundo, la economía global va a estar para ayudarnos. Parecería que no está para ayudarnos, que está para aprovechar, quizás más aún profundizar a los ricos, hacerlos más ricos y a los pobres dejarlos librados. Yo creo que la sorpresa, en primer lugar, viene porque había una dosis de confianza muy alta en que los sistemas expertos nos podían cuidar porque están vigilando. Y quizás no están vigilando para ayudar. A lo mejor algunos lo intuían, pero no todos. Hay un factor de confianza en eso. Yo creo que tenemos que aprender esta lección y exigir a autoridades y a la gente que maneja estos desarrollos que traten de ofrecer sus garantías tecnológicas y económicas y políticas para no dejar a la humanidad en una situación tan descubierta como parece que estamos. No sé si eso ayuda a pensar un poco. De alguma maneira, isso remete a uma noção também de paradoxo, Sí. no sentido de estarmos vivendo um momento de uma sociedade tão impregnada de tecnologias, de intervenções, de administrações, de vigilâncias, de previsibilidades, regulações, e algo escapa, salvo, digamos, predições muito longínquas de que crises desse porte poderiam acontecer, não agora, talvez, mas daqui a 10, 15, 20 anos próximos, conforme alguns artigos que foram mencionados, aspectos que foram mencionados por um artigo do Edgar Morin. Pois bem, lhe pergunto, em que medida esses sistemas regulatórios, ao não poder captar isto, a ocorrência a eclosão desse vírus, deixam revelar sintomas dessa impotência quando o vírus eclode e os sistemas sociais começam a travar interpenetrações muito complexas e confusas, resultando disso uma desordem que se manifesta num plano, primeiro, no âmbito das narrativas, por exemplo, das narrativas. Antes, porém, um parêntese de ordem técnica, eu acredito que o sistema de gravação está correndo bem, não é aqui, né? Sim, está gravando bem. Pois bem. Então, isso me parece interessante porque em que medida esses entrelaçamentos dos sistemas operando de modo assimétrico entre si, o discurso governamental caminha numa direção, o discurso médico por outro, isto não seria um sintoma de uma assimetria impossível de ser regulada, tendo em vista a complexidade de acontecimentos cuja horizonte de ocorrências não estariam num plano de previsibilidade, por exemplo. E aí, isso desafia um pouco o problema dos diagnósticos, de um lado, pergunto-lhe, né? E em que medida também estaria afetando a nossa capacidade de desenvolvimento de narrativas que pudessem contemplar esse aspecto da instabilidade, né? Es difícil
es difícil porque, profesor, usted lo describió muy bien. Ahí hay narrativas que hacen confluir sistemas diferentes que tienen reglas diferentes y que no se traducen uno al otro. Es decir, el sistema político tiene reglas que no puede absorber la complejidad de las reglas del universo de los médicos, científicos. Lo mismo sucede con el sistema económico. Probablemente la salud pública sea económicamente insolvente en algún momento. Cuando algo se desborda, va a ser mucho más el costo que la ganancia. Y no hay equilibrio económico posible en ese nivel. Por lo tanto, las reglas de un sistema y el otro no tienen posibilidad de ser subsumidos o transfundidos sin gran pérdida. Y seguramente nosotros como individuos tampoco tenemos posibilidades ni de exigir ni de confiar en todos los sistemas al mismo tiempo, porque esas paradojas nos dejan o nos muestran uno de los aspectos más indeseables de la vida colectiva, que es que quizás no somos los privilegiados de esos sistemas sociales, sino que somos el combustible de esos sistemas sociales, que se estén consumiendo las actividades individuales y humanas antes que estar siendo los beneficiarios. O quizás hay algunos beneficiarios y algunos que se van a tener que perjudicar. Es decir, que no es cierto que esos sistemas sociales estén también debidamente bien encontrados y traducidos con los sistemas interindividuales. Son fenómenos que funcionan en conflicto. Yo creo que no tiene solución eso. Sí. Esa conflictividad no está resuelta. Perdón. Uhum. Eu pergunto a você, a propósito dessa conflitualidade, fazendo uma relação com um aspecto da sua fala, quando chamava a atenção para nos lembrar que um aspecto de um apelo discursivo que é desenvolvido nesse contexto da pandemia é o apelo pela interrupção do contato, não? A interrupção do contato. Ou seja, como o vírus dissemina-se, há que interromper o contato, que é uma dimensão fundante da experiência, fundante e mobilizante da experiência dos sujeitos, não? A questão da interrupção do contato. E toda digamos assim, toda a narratividade médica ou infectológica ou epidemiológica é no sentido de acenar para a necessidade de nos isolar, de um lado, para que possamos, nos isolando, rompendo os contatos, suspendendo os contatos, conter a disseminação do vírus. Muito bem. Em que medida essa tese, ou esse aceno, não seria uma tese, um postulado até certo ponto, meio, vamos dizer assim, de uma lógica formulada em uma lógica unilinear, porque estaria ignorando um postulado fundamental da experiência humana, que é o problema do contato. Ahí hay algo, porque en realidad el contacto que se interrumpió o que se redujo, se terminó a veces no, es el contacto no mediatizado. Pero contacto humano sigue habiendo, porque la mediatización es los distintos modos de mediatización no solo no se redujeron, sino que crecieron. Esta posibilidad de que nosotros falamos esta tarde aquí es gracias a un contacto mediatizado. Yo creo que lo que sucedió fue que se reconfiguró, que se transformó, acentuando, creciendo una parte del contacto humano, que es el contacto mediatizado, y disminuyendo el contacto no mediatizado. Y que ese desbalance, ese cambio,
las gradaciones. No sabemos cuál va a ser la consecuencia a mediano o largo plazo, pero es probable que, por un lado, revaloricemos, volvamos a dar valor a cierto aspecto del contacto sin mediatización, porque saudade de ese contacto que perdimos momentáneamente, y por otro lado, que ganemos nuevas instancias de realización social dentro de las matrices mediáticas, que ya existían, pero que han aumentado por una necesidad de poder seguir existiendo, viviendo socialmente, y quizás digamos, bueno, antes yo veía a un amigo muy lejano una vez, muy cada tanto, ahora lo vi más seguido gracias a esto, no está tan mal. A lo mejor esto también puede ser una manera de socializarnos. Yo creo que más que una pérdida del contacto, lo que hubo es un desbalanceo hacia el contacto mediatizado. Y no sé, yo no me animaría a decir que eso es necesariamente malo. Creo que lo vamos a poder evaluar en el futuro. Hoy no lo podría decir. Pienso en gente que, perdón, Fausto, pienso en gente que quiere viajar para estudiar y ahora se da cuenta que el estudio no necesariamente, quizás la universidad acepte en unos años a dar parte de sus cursos mediatizados, por ejemplo. Gastão, eu quero retomar essa questão associando-a a um cenário mais do cotidiano. Explico-me. Uma das observações que os setores médicos levantam no Brasil, nesse momento, é que, a despeito de um apelo muito intenso e reiterado por parte das autoridades do campo sanitário, apesar desse apelo pró-isolamento, né, todos os indicadores mapeados indicam que a população não está obedecendo esse apelo, não está seguindo. Não sei se isso é um fenômeno brasileiro ou um fenômeno também argentino, e todos os dias as mídias estão estampando boletins mostrando, primeiro, que a população está cada vez mais nas ruas, desprovida dos equipamentos de proteção, e fazendo uma associação direta entre quanto mais exposição, quanto mais não observância do isolamento, mas os índices crescem. Então, nós estamos os índices de desenvolvimento do vírus aqui segue, de alguma maneira, em alguns momentos estabilizados num platô muito alto, mas com a tendência de índices elevados. Então, será que nós podíamos explicar esse fenômeno da seguinte maneira? É que, se há de um lado um discurso muito forte, reiterado, para fiquemos em casa, mantenhamos o isolamento, etc. Não obstante isso, nós seguimos na rua, seguimos nas calles, seguimos nos bares, etc. Não haveria aí uma defasagem entre um postulado de oferta de uma mensagem e uma espécie de divergência em relação a esse postulado, mas cujo mal-estar estaria no fato dos investigadores comportamentais ou epidemiológicos não saber detectar por que a população não obedece a essas instruções. Como é que você vê essa questão? Sí, es cierto que distintas poblaciones no han seguido esas reglas tan estrictamente como debieron. Aquí en Argentina, al comienzo hubo una muy alta obediencia a esa regla, y luego de a poco se fue relajando y la gente sale a las ruas y se encuentra y no hace caso, y es increíble, pero se está exponiendo a la enfermedad. Ahora, yo creo que ahí hay una crisis que tiene que ver con dos órdenes, pero no soy un especialista en comportamiento, en ciertos aspectos del comportamiento. Una crisis es la confianza en que los procedimientos
tengan el resultado que se dice que tienen que tener, ya sea porque lo dice el gobierno, o lo dice un organismo de Saúchi, o lo dice los medios, hay algo del orden de la desconfianza, que me van a obligar a mí a cambiar mi vida por algo que no tiene sentido o que no tiene un efecto real. Mesmo Y que por otro lado, tenhamos evidências de que há um número de mortes imenso, sepulturas abertas, como, enfim, nós estamos enfrentando isso aqui, mesmo com esses motivos extremamente provocativos e impactantes, mesmo assim as pessoas não se sentiriam convencidas? evidentemente, hay algo que, quién sabe si es por un exceso de confianza en que a ellos no le va a suceder, o una falta de confianza en que los medios periodísticos, los medios científicos, los gobiernos estarían haciendo algo erróneo. En cualquier caso, evidentemente no hay una correspondencia entre la propuesta gubernamental o la propuesta científica y la respuesta poblacional. Está claro que hay un desfasaje, como vos decís, y que ahí hay que intervenir y pensar por qué esa desconfianza. Cabría pensar que los gobiernos y las entidades de salud y las entidades periodísticas hace mucho tiempo no trabajan bien para la sociedad a la que se dirigen. No es sorpresivo que no confíen. Hace mucho que no confiamos como sociedad en muchos de esos sistemas. Así que ahí puede estar una parte de la respuesta. En Argentina, como al comienzo se hizo una respuesta bastante buena, la verdad, al principio hubo una adhesión muy alta, la gente luego se fue como cansando, después de 2 meses, 3 meses, y también necesidad económica, además de problemas de ánimo, de espirituales, de la necesidad de encontrarse con sus afectos y demás, también había necesidades económicas y mucha gente salió a las calles. Pero hay algo también, creo, que no han sido suficientemente confiables los sistemas que nos rigen, que rigen nuestras reglas. Hay algo que hemos perdido confianza o nos creemos inmunes. Quizás nos creemos inmunes. Bueno, esse aspecto que você levanta sugere pensar o seguinte, como uma questão para você, se puder desenvolver, em que medida, nesses contextos em que a população reage a esse apelo a isolamento, em que medida não seriam, digamos, aspectos relacionados com a reconfiguração dos coletivos que se reorganizariam segundo outras formas de explicitar os seus postulados e fazer ver aos ofertadores dos postulados da vigilância que parece haver, de fato, um desequilíbrio, uma descompensação de negociação entre uma coisa e outra. Alguns setores aqui no Brasil chegam a levantar que talvez a nossa desobediência não seja uma desobediência civil, no sentido clássico, mas alguma coisa a ver com a cultura, que é uma cultura de contágio. As pessoas não te convidam para visitar suas casas, mas convidam para fazer tudo nos bares. Compreende? A cultura carioca, pessoa convida ninguém para ir à sua casa, mas convida sempre para ir aos bares onde tudo se resolve. Então, os bares, as praias, sobretudo nas culturas mais tropicais, os ambientes mais tropicais, são os ambientes onde as coisas mais se negocia, se toca, se afeta, etc. E a instituição do contágio, portanto, respondendo um pouco a esta, digamos, esse apelo, digamos, de fratura do contato. Como é que você vê isso? Lo que dice es muy cierto, porque suceden muchas cosas en la calle y en los espacios
públicos o de encuentro social, de encuentro colectivo, donde se producen justamente colectivos, agrupaciones, que lo que hace emerger el vínculo social está en ese contacto. Y ese es un contacto que necesita de una instancia no mediatizada. No pudo ser captada por la mediatización. Esos encuentros cercanos, con mucho ritual, pero también mucha espontaneidad. Ahí suceden cosas que no estaban previstas y que suceden ahí. Eso es cierto, eso no puede ser encorsetado, sostenido a veces por un vínculo de mediatización. Eso es verdad. Y tal vez también ahí haya un principio de respuesta para comprender por qué mucha gente prefirió conservar esa instancia de contacto. Es muy probable, porque además esa es toda la vida social es toda la vida que esa gente tiene. No hay una vida personal Personal, o sí. privada tan importante como la vida social. Entonces, quedarse sin vida social es casi quedarse sin vida. Y eso es un poco grave a veces, para mucha gente es comprensible no querer perder esa vida, aún arriesgando su propia vida. Entendo. Gaston, à luz dessas observações mais macro sociais, digamos assim, deslocando um pouco o foco de questões, perguntaria a você em que medida e que tipo de, de pistas e linhas de investigações poderiam estar, digamos, sugerindo essas questões da pandemia do ponto de vista de estudos de mediatizações. Que pistas de investigações suscita essa questão àqueles que se dedicam à mediatização como objeto de trabalho? Por ejemplo, nosotros aquí estamos formando un proyecto que no sabemos si va a tener financiamiento del Estado, pero vamos a buscar de hacer un proyecto muy grande en todas las regiones, o casi todas las regiones del país, porque cada región tiene prácticas sociales y geográficas muy, muy diversas. Y casi todo, por lo menos en Argentina, está planificado, diseñado desde el centro, desde Buenos Aires, y no piensa necesariamente la diversidad regional, cultural y geográfica que hay en el resto de Argentina. Estamos armando un proyecto que piensa todas esas diversidades y queremos medir, observar los niveles de confianza, porque para poder accionar colectivamente, y aquí voy a hacer mención a unos trabajos de Eliseo Verón de los años 90, donde él investigó por qué algunos procesos se daban colectivamente sin coordinación previa. Es decir, mucha gente hacía lo mismo en el mismo momento, pero no había un dispositivo institucional que estableciera esa regla, sino que mucha gente acudía a hacer la misma cosa más o menos coordinadamente sin preestablecer esa coordinación. Eso es un fenómeno muy propio de las sociedades de gran escala. Entonces nosotros estamos pensando cómo se producen en una situación como esta, donde la salud individual depende de la salud pública. Es decir, del ejercicio de muchos individuos haciendo lo mismo para protegernos a todos, considerando las disidencias, considerando las diferencias geográficas, económicas, culturales, y entonces creemos, es una hipótesis, que eso se basa en un mecanismo de creencia o de confianza. Para yo poder hacer lo mismo que vos y que él y que él y que él, tengo que creer en lo mismo que ellos. Creo que si yo me quedo en mi casa, voy a estar protegido y voy a proteger a los demás. Y si todos se quedan en sus casas, todos nos protegemos. Pero es muy difícil que una sociedad diversa, todo el mundo crea lo mismo.
Eso es un proceso muy complicado. Entonces queremos estudiar, investigar cómo se están dando los mecanismos de creencia y de confianza en diferentes instancias sociales, considerando la edad, la escolaridad, la diferencia económica, la diferencia geográfica, la historia cultural de cada comunidad, porque se cree en cosas muy distintas. Y el vínculo con el poder central es diferente, con el conocimiento científico es diferente, y con el cálculo de las conveniencias económicas es diferente. Los vínculos, como hoy mencionabas vos, la gente carioca que se reúne en los bares, pero en las zonas tropicales, quizá en las zonas en el sur más frías, la costumbre es otra. ¿Cómo se hace un país tan grande como Brasil, grande, no tan grande, pero grande como Argentina, coligar todas esas creencias en un mismo procedimiento? Es muy difícil. Este Sim, virus, esta pandemia nos vino a señalar que quizás no hay tantos colectivos como creemos, que hay mucha diversidad, y es un problema, porque necesitamos una acción colectiva, por ahora. por outro lado, pergunto-lhe apresentando uma questão, ao mesmo tempo. Quando nós observamos as narratividades que circulam no Brasil sobre a pandemia, sua circulação, etc., nós vemos, digamos, grosso modo, por exemplo, 5 ou 6 tipos de narratividades que, em suas formulações, apontam para conflitualidades, para conflitos, né? O discurso governamental, um discurso anti o isolamento, talvez por uma questão da racionalidade econômica, porque isolar significa dizer que a atividade do tecido econômico estaria impossibilitado de funcionar. O discurso médico que faz a espécie de uma educação monitorizada do desenrolar do processo de isolamento, né? O discurso regulador do mundo jurisdicional, né, jurídico. Você tem também aí o discurso, vários tipos de discursos religiosos que se engancham aí em racionalidades várias, dentre elas a desqualificação das terapêuticas. As terapêuticas que são fornecidas, indicadas, sugeridas pelo campo médico. Por exemplo, se você, ao mesmo tempo que os discursos da vertente sanitarista são desqualificados, coloca-se como contraponto outras terapêuticas fundadas em uma lógica de medicamentos que, do ponto de vista racional da medicina, são medicamentos duvidosos. Para não dizer, a isso somando-se terapêuticas populares, terapêuticas, inclusive, escatológicas, absurdas, né, digamos assim. Em que medida isto não espelharia isso que você está chamando a atenção para essa diversidade de práticas, de crenças, de postulados de racionalidade, que ao invés de estar em função de uma cooperação de saberes que se cooperativizam, se cooperam para formular uma ação comunicacional de combate, elas são, por natureza, disputativas, se disputam posições, disputam verdades. Não sei se essa questão se apresenta nessas características, é a minha pergunta, em que medida essa questão se apresenta no cenário argentino, e, sendo verdade, como é que vocês veem essa questão? Es muy difícil tener una visión completa de lo que estás diciendo aquí, porque creo que eso se combina diferente según la región y según la clase social. Por ejemplo, la religión
tiene aquí presencia más en algunas geografías o en algunas clases sociales que en otras. El discurso político y gobernante, igual, en algunos sectores sociales es muy escuchado y despierta movilización, ya sea a favor del gobierno o en contra de las medidas del gobierno, pero es un discurso político que llega. Y en otros sectores sociales el discurso político no tiene demasiado injerencia, no tiene demasiado logro. Primera cuestión, es desparejo según los sectores de la sociedad. Pero hay un lugar que conjuga un poco ese escenario, aunque lo hace de manera reducido, que es la televisión. En Argentina todavía es bastante importante en cierto sector una televisión que tiene habitualmente discusión, panel de personas, como palestra de personas que Sí. tienen opiniones diferentes y discuten y se pelean, y ahí aparece como un escenario un poco verdadero y un poco simulado o exagerado, hiperbolizado, pero de discusión de posiciones diferentes, en donde podría uno sentir que está viendo ahí algo como un debate, una discusión parecida a la discusión de un bar. Pero no veo que haya un lugar que pueda aplacar esa asimetría. Ahí se ven las tensiones, sobre todo las tensiones. Pero no hay yo creo que no hay una homogeneidad a nivel nacional, que esto en ciertos sectores de Buenos Aires funciona de una manera y en otros sectores de las provincias funciona de una manera muy distinta, inclusive con respecto a lo político, a lo religioso, a lo científico. Las economías son muy distintas, la socialidad cotidiana. En la Patagonia la gente pasa meses encerrada en su casa por el frío. Hoy Frío. mismo hay 15 grados bajo cero en la Patagonia. Esa gente está acostumbrada a quedarse en su casa. No sale mucho, sale un poco en verano, mientras que en sectores más al norte, la vida en la calle, en las rúas, es más habitual, la gente se encuentra en las rúas. Eso es muy distinto, porque una misma medida gubernamental por la salud tiene alcances y logros muy distintos según la región. Entonces es difícil tener una visión general de un país con tanta diversidad. Quizás suceda algo parecido, no sé, en Brasil, que es un país también muy, muy diverso. Sim, sim. Gastão, eu vou dedicar talvez as duas últimas questões para um aspecto talvez um pouco mais próximo a nossos interesses de pesquisa, de investigação. No nível de especulação, pergunto-lhe qual seria o impacto que esse modo essas metodologias com que a pandemia é apresentada, qual é a repercussão dessas questões sobre o desenvolvimento de atividades de mediatização? Eu me explico. No Brasil, nota-se a espécie de uma transformação do ambiente da mediatização suscitado por, digamos assim, por apelos, apelos que a sociedade talvez estivesse formulando no sentido de resolver, por exemplo, a manutenção do contato. O contato é importante e quem vai nos garantir isso hoje é uma plataformização de possibilidades, de práticas, de desenhos de interação, enfim, como é que isso... Há um interesse particular de nossa parte, como é que isso se coloca, por exemplo, na Argentina, e especialmente como é que se coloca para você como pesquisador? Qual é a repercussão que isso vai ter sobre transformações daquilo que você chama de mediatização? Ou dizendo de outra forma, lhe perguntando, você dizia no artigo o que acontece quando há mediatização, né? É o título de um artigo seu. Eu perguntaria o que acontece com a mediatização quando há a pandemia. Que especulação você faz aí em termos de prospecções sobre
transformações da mediatização produzidas pela pandemia? Yo creo que, por ejemplo, no tengo una visión completa, pero por ejemplo, la gente más grande, con más edad, se vio repentinamente obligada a tomar contacto con sus afectos, con sus familias, por esta vía, por las pantallas, las telas, y fue una situación históricamente rara, porque toda la vida hemos vivido que los mayores enseñan a los más pequeños las cosas de la vida. Pero aquí se dio mucho el escenario donde los más jóvenes, los más chicos, tienen que enseñar a los más grandes a utilizar las tecnologías. Se invirtió la carga de quién es el que sabe acerca de estos procedimientos para poder contactar a abuelos con nietos, o padres con hijos más pequeños. Eso obligó inclusive a gente grande a aprender a hacer trámites bancarios, trámites gubernamentales para la manutención económica por falencia bancaria o monetaria. Hubo una traslación hacia la mediatización de prácticas que la gente más grande no estaba acostumbrada y tuvo que aprender de una manera casi violenta, con muchos dramas social, porque eso no se visibiliza tan fácilmente a nivel macrosocial, pero cuando uno toma contacto ve que hubo mucha gente que sufrió ese cambio. Fue empujada repentinamente a tener que hacer todo con el celular, con la tela, que no estaba acostumbrada a hacer eso. Eso es una cuestión. Y luego también creo que, por otro lado, algunas organizaciones van a poder acelerar algunos procesos que ya estaban siendo previamente practicados, pero con menos necesidad. Ahora yo creo que van a quedar nuevas prácticas o algunas costumbres de estas prácticas de pandemia van a permanecer como habituales. E particularmente sobre as práticas que implicam transferências formais de conhecimento, como as práticas educativas, há algo que se passa, por exemplo, nesse movimento, algumas perguntas que se fazem na escola, por exemplo. As universidades aqui se reúnem para buscar uma forma de assegurar o desafio econômico com o desafio dos processos pedagógicos, outros processos pedagógicos, uma vez que as classes presenciais são praticamente impossíveis. Então, temos que saltar e além de los fundamentos da educação à distância, porque não é essa a questão. Não é essa a questão dos métodos clássicos de educação à distância. São métodos outros que implicam negociações muito delicadas, porque há exército de população, de alunos, que não têm acesso às máquinas aqui no Brasil. Não tem acesso aos protocolos técnicos. Então, as universidades têm que pensar um pouco, estão pensando como resolver essa mudança de câmbio aí, que não é só técnica também, não é só financeira, é também de metodologias, de aquisição de métodos de trabalho, de rotinas, por exemplo. Não sei se passa alguma coisa parecida em Argentina nesse momento. Sí, sin dudas, Fausto, porque incluso el gobierno de Cristina había distribuido pequeñas computadoras a todos los niños de las escuelas y a todos los maestros de las escuelas. Ese programa fue interrumpido durante el gobierno de Macri y incluso las computadoras estaban compradas, pero fueron guardadas, no fueron distribuidas, porque ellos entendieron que no era importante o no era necesario. Sin embargo, esas máquinas, que ya tienen algunos años, son un poco viejas, ayudaron a muchos niños a estar, aunque sea conectados diariamente con las escuelas. Pero lo que usted dice es mucho más grave e importante, que es pensar la estrategia pedagógica. Porque una estrategia pedagógica no es solo pasar del
de la pizarra o del aula a la pantalla, a la tela. Es también cambiar los métodos de cómo llegar, cómo acompañar, cómo producir una transformación en los niños. Y eso realmente no hubo ni tiempo ni hubo una preparación para eso. Y muchos niños también sintieron que ese espacio que es la escuela, de contacto cotidiano entre ellos, es lo que principalmente perdieron. Yo no veo eso que haya podido ser pensado todavía y trabajado. Creo que eso va a llevar, si se va a cambiar, va a llevar mucho tiempo. Penso que balanço que poderíamos, balanço que poderíamos firmar é que resultam muitos temas e objetos a ser trabalhados a partir desse fenômeno, né? Dessa surpresa. Portanto, essa surpresa, né? Sí. Deixa Sí. rastros, Sí. sintomas, mas também pistas para que nós possamos nos apropriar dessas coisas para estudar e investigar. ¿No es eso, Sí. Gastón? Yo creo, Fausto, y aprovecho para agradecerte y hacer una felicitación, una congratulación, porque Siseko pensó todos estos años la mediatización y trabajó el tema de Asauchi, el tema de la JUA, el tema de la planificación política, y eso fue muy visionario Siseko para eso. Las tematizaciones que Siseko planteó durante casi 10 años, este año ya, fue para mí algo que estuve muy presente cuando sucedía todo esto. Cómo desde ese espacio se fue gestando una agenda de pensamiento, una agenda de reflexión sobre las grandes problemáticas de las sociedades contemporáneas. Así que yo aprovecho para ver que yo sentí cuando estaba la pandemia, digo, bueno, pero todo esto en Siseko lo hemos discutido. Así que yo ahí veo que Fausto ha sido un visionario en la gestación de esa agenda que evidentemente tuviste muy presente de cómo pensar en los problemas que estaban viniendo, que se dieron todos juntos ahora. Você recorda que na última sessão que fizemos, trabalhamos em tempo, durante os debates, três questões emergentes no Brasil, que foram as derramamento de águas de barragens que mataram 200 pessoas, mais de 200 pessoas. Trabalhamos o desmatamento e queimadas da Amazônia. Sim. E trabalhamos a questão do derramamento de óleo, de petróleo nas praias de Japaraty. Eram temas que estavam na antessala desses acontecimentos complexos, né? Sim. Nesse sentido. E aí, Gastão, uma digressão que talvez sirva de passagem para nossos próximos contatos, é que estou relendo com muito interesse o relatório da SIDA, da pesquisa de Eliseu Veron, sobre a emergência da SIDA, né? Que ele aponta a centralidade dos meios, dos médios na semantização, na veiculação de ângulos, enfim, de descrição das estratégias que geraram o relatório de pesquisa. E há um câmbio aí muito interessante, que esse fenômeno da pandemia se dá numa sociedade em mediatização. Aí marcas de transformação que fazem com que os meios, né, certamente, percam o controle, a centralidade da semantização do acontecimento em função desses entrelaçamentos tão bem apontados por você. Quer dizer, há uma disputa de sentidos, porque todos nós estamos na ambiência, né, da mediatização. Né? Então, sim. Esse é um gancho, talvez, que fazendo um paralelo, um comparativo entre o momento desse estudo, que é um estudo belíssimo, não é? Com esse momento que nós estamos vivendo aqui, oferece uma pista de cooperações de estudos, de, quem sabe, possamos aproximar esses relatórios de estudos. Com muito gosto. Né? E avançar com os livros, com este livro que pretendemos fazer aqui, Siseco, né? E também alguns subsídios que vencerem a barreira do acontecimento mais imediato poderão servir para que possamos planejar o nosso próximo encontro em 2021
no retorno a Japaratinga. Viu? Bien. Para o qual você já está convidadíssimo. Bueno, muchas gracias, muito obrigado. Ok? Ok, bien, Então, bien, bien. Gastão, nós estamos terminando aqui. Eu Muy passo-lhe a bien. palavra até breve, né? Dizendo que de nossa parte foi um momento muito grande, muito feliz, muito terno encontrar-nos aqui, né? Sí, E sí. nós vamos estimular o nosso reencontro através do nosso livro, do nosso encontro no próximo ano e também das nossas conversas aqui quase que regionais, porque estamos quase vizinhos, né? Sí, estamos cerca, estamos perto. E nós que lhe agradeço muito por esse momento. Agradecido de todo corazón yo, Fausto. Y bueno, vamos a seguir encontrando y vamos a seguir dialogando y quiero que hagamos ese paralelismo con aquel trabajo de Liceo sobre el SIDA como una enfermedad mediática. Perfeito. Eso. Ok. Então, seguimos, Gastão. Muito obrigado. Muito Um obrigado a abraço você. saudoso e recomendações da sua família também. Igualmente por allá.